Pedro Sánchez y sus reformas judiciales. Dicen que la justicia es ciega. Pues parece que alguien ha decidido meterle una mano al bastón para que tropiece justo cuando empieza a mirar demasiado cerca a Ferraz. Soy Mar Gonzalo Martínez y os voy a contar lo ultimísimo de Pedro Sánchez y sus amiguetes. Y es que este principio que acabo de decir tiene un porqué. Aquí no estamos hablando de garantizar una justicia más eficiente, imparcial o equitativa, sino de asegurarse que los problemas familiares no se conviertan en titulares incómodos. Es mejor amoldar la justicia a cual figura de cera, que queda genial de lejos, pero como te acerques, se ve que es todo más falso que una sonrisa de político en campaña. Y claro, no hay mejor forma de hacerlo que con una reforma diseñada con precisión quirúrgica. Así los tiene. Pero aquí no estamos hablando de tu salud, no, estamos hablando de la salud política y la suya, la de Pedrete. Está más protegida que el sueldo vitalicio de un expresidente español. Empecemos por los casos más casuales que esta reforma parece querer solucionar. Primero, Begoña Gómez. ¿Pero cuántos vídeos llevo ya de ella? Echadle un vistazo a mis vídeos si queréis enteraros de mi visión respecto a Bego. Y el hermano de Sánchez, David Sánchez. Como ya sabemos todos, ambos están implicados en investigaciones abiertas que podrían complicar un poco las cenas familiares en casa de cualquier presidente que se precie. Ya sabemos cómo son estas situaciones familiares, ¿verdad? Esas conversaciones incómodas que empiezan con un oye, ¿cómo llevamos lo de la imputación por corrupción? ¿Y lo de la Complu y el software que birlaste, todo bien? Y ahí es cuando la sonrisa de Sánchez se congela como un frigorífico. Y ahora voy a hacer algo que no he hecho nunca, pero voy a intentar decir algo con sentido. Y es que bien es sabido por todos que Begoña está siendo investigada, imputada, por contratos adjudicados a dedo a la fundación que ella dirige, algo que huele más raro que un tupper olvidado en la nevera. Y no es que las fundaciones sean malas, pero esta tiene el aroma de un delirio rancio y raro. Joder, papuche, otra vez metiéndote en mis vídeos. Pero no pasa nada, tranquilos. Con esta reforma, cualquier acusación popular que no venga de un afectado directo quedará fuera de juego. Así que, como por arte de magia, siempre habrá una excusa para no tener afectados directos. Y ya está. Caso cerrado y con el sello de sin investigaciones molestas. ¡Súper eficiente! Bien hecho. Os habéis quedado con la copla, ¿no? O sea, que si no estás afectado directamente, no te puedes meter. No hay acusación popular, se acabó. ¿Y qué hay del armario del presidente? Pues algo muy similar. Contratos adjudicados con sospechas más grandes que las rebajas de enero. Claro, pero tranquilos, que con las nuevas reglas, esas investigaciones tampoco llegarán muy lejos. Aquí el PSOE se ha asegurado que la acción popular, ese derecho que permite a cualquier ciudadano denunciar sin ser víctima directa, quede restringida a un club selecto de élites. Vamos, que si no eras una asociación de jueces o fiscales, y ojo que a ellos también les están cortando las alas, mejor ni te molestes. ¡A lo grande, amigos! Oye, ¿cómo era eso que ponía en el artículo 14 de la Constitución española? Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sí. Vamos, que si no tienes un diploma de élite judicial, ¿para qué vas a intentar cambiar algo? Ya ni intentarlo te dejan, porque vas a recibir a dos manos. Mira aquí. Toma. Bueno, lo de Koldo García, el guardaespaldas de Sánchez que se paseó por medio mundo durante la pandemia en el Falcon, como si fuese su chofer personal, vamos. Y es que claro, la pandemia fue una oportunidad perfecta para hacer turismo de lujo en tiempos de crisis. En este caso, las acusaciones incluyen gastos irregulares y presuntas, ilegalidades que harían sonrojar a cualquiera. Menos, claro, a los que diseñaron esta reforma. A esos, no, porque con esta jugada maestra, pues ya Koldo puede respirar tranquilo.
Y es que la acción popular no podrá tocarle ni con un palo. ¿Quién necesita una fiscalía cuando tienes una reforma que hace el trabajo sucio por ti? Bueno, y os estaréis preguntando, bueno, ahí acaba todo, ¿no? Pues no, porque si esto no fuera suficiente, la nueva causa de recusación de jueces garantizará que cualquier magistrado que se atreva a opinar sobre algún caso antes de tiempo sea apartado sin más. Así que, si eres juez y te atreves a hacer preguntas incómodas, mejor vete preparándote tu maleta. Ya no se juega igual, aquí se juega con las cartas marcadas. Es una trampa. Bueno, ¿y qué me dices del caso del fiscal general, Álvaro García Ortiz? Este sí que es un golpe de genio. La reforma incluye la exclusión del delito de revelación de secretos como posible objetivo de la acción popular. ¡Hijo a la madre superiora! ¡Mamma la mamma! Es que, ¿quién necesita saber si el fiscal está siendo investigado por perjudicar al novio de alguien revelando información confidencial? No importa, porque con la nueva normativa nadie podrá tirar del hilo. Lo que en otro momento podría haber sido un escándalo de primera magnitud, ahora se convierte en una noticia tan opaca como el futuro de los contratos públicos bajo esta reforma. Aquí la estrategia está clara. Si no puedes tapar el escándalo, elimina la posibilidad de que alguien lo investigue. ¡Ah! ¡Uy, mira, un incendio! Nada, construyes un muro de ladrillos y dices, ya no lo vemos, ya no existe el incendio. Y por supuesto, pues nadie en absoluto cuestiona esa brillante solución. Todo es tan transparente como un cristal cristalino, ahumado, embarrado, empañado, rayado, opaco, turbio y velado. Por cierto, he hablado del caso de Koldo, pero no he hablado de su conexión con el procés y la situación de Carles Puigdemont. Porque sí, esta reforma también afecta al juez del procés, Pablo Llarena, permitiendo que cualquier abogado espabilado use la nueva causa de recusación para apartarlo del caso. ¿Y qué implica esto? Pues que el terreno queda despejado para que el señor Puigdemont regrese a España con más tranquilidad que un turista con guía en mano. Sí, que ya lo hace, pero más descarado aún me refiero. ¿Quién necesita ir a juicio cuando el sistema legal se puede modificar con tanto estilo? Y si algún juez tiene la osadía de seguir tocando los santos cojones tocando ese caso, pues no hay problema. Siempre puedes apartarlo por no ajustarse a las nuevas reglas. ¿Os acordáis los de mi generación? Cuando había un conocido que cuando jugábamos a algo y no ganaba él, te cambiaba las reglas del juego sobre la marcha. Pues a Pedrete Sánchez le debieron cambiar tanto las reglas en su momento que ahora se está vengando a nuestra costa. La ironía aquí es brillante. Mientras se vende esa reforma como un paso hacia la modernización judicial, lo que realmente vemos es que es una reforma completamente a medida diseñada para blindar a los de casa y garantizar pues que los líos familiares, los amigos del partido y los casos incómodos queden fuera de la agenda judicial. Es un traje hecho a medida. Te lo pones y de repente todo queda perfecto, sin que nada te quede fuera de lugar. Y si por casualidad algo se sale de la tela, siempre puedes hacer un pequeño ajuste, ¿no? Claro que sí, campeón. Así que, ¡felicidades, presidente! ¡Woohoo! ¡Yay! Ya sabéis, la justicia no solo se reforma, se personaliza. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos aquí, viendo cómo se nos pide confiar en un sistema judicial que cada vez parece más un cortafuego para las élites que un pilar del Estado de Derecho. Porque claro, todo es más fácil cuando las reglas están hechas para que los demás se quemen y tú puedas seguir respirando aire fresco. Pero no pasa nada, porque si alguien tiene que decir algo sobre esto, ya se encargará la reforma de que no lo diga muy alto. Y si por casualidad alguien sigue haciendo ruido, pues ya sabemos lo que pasa, que el juez que se atreva a juzgar se encuentra con una reforma que lo aparta del caso sin que le tiemble el pulso a nadie. ¡Ay, la democracia! ¡Qué bonita es cuando se adapta a las necesidades de unos pocos, ¿verdad? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale ahí al like y suscríbete, que ya somos 230. Esto está descontrolado, por Dios. Lo mismo en 2026 somos ya 300. Y comenta, no te olvides de comentar. Comenta mucho, que los respondo todos, los buenos, los malos, los regulares. Comenta, pero siempre con respeto. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.